Bienvenidas, bienvenidos a este módulo de clases, que es un módulo de clases de verdad, donde vamos a estudiar a Neptuno por casa, Neptuno por las 12 casas. Y es importante, o sea, partamos de la base que la casa donde está Neptuno es muy importante y quizás no le damos tanta importancia como le podríamos dar a la casa donde está Saturno o la casa donde están los planetas personales, pero tiene un tema evolutivo extremadamente grande. Entonces, antes de entrar directamente a hablar lo que es Neptuno por casa, específicamente quiero que hablemos lo que es Neptuno y qué significa la casa donde está Neptuno. O sea, partamos de la base de algo. La casa donde está Neptuno es el área de la vida donde tengo que vivir una experiencia espiritual extremadamente potente. Es de alguna forma la casa o el área de la vida donde yo me disuelvo a mí mismo. ¿Qué significa disolverme a mí mismo? Donde las rigideces que tengo, las definiciones que tengo, las estructuras que tengo a nivel de sentido de identidad y también las estructuras que doy forma a la vida, en esa casa es donde se derriten esos temas. Es donde yo me conecto con mi esencia, con quién soy yo a un nivel de alma espiritual trascendental. Entonces, esa casa va a ser una casa donde van a pasar, debido a esto, múltiples efectos. Si yo, el área de la vida donde está la casa de Neptuno, justamente si en esa casa trato de tener control, dar forma, ¿qué es lo que va a pasar? Que se me va a escapar de las manos. Es como tratar de agarrar un jabón que está muy mojado, ¿me entienden? Si yo trato de controlar el área, se me va a escapar. Yo puedo tratar de agarrar la casa donde... Hagamos un paralelo. ¿Yo puedo agarrar la casa donde está Plutón? Por supuesto. La puedo agarrar, de hecho, con los dientes, con todo. Muerdo la casa donde está Plutón. Pero qué sé yo, que en algún minuto, eventualmente la casa donde está Plutón, donde controlo, me va a explotar en las manos. Porque la apreté demasiado. O porque la vida me va a decir en algún minuto, suelta. En cambio, la casa donde está Neptuno, realmente nunca logramos tener un agarre. Siempre se nos va a terminar escapando. Entonces, la casa donde está Neptuno es la casa donde se siente una pérdida del yo. El yo tiene que perder fuerza. Segundo, es un espacio, es un área, es un escenario de la vida donde se tienen que vivir experiencias místicas, espirituales, para disolver el yo y poder conectarme con la fuente. De alguna forma, esas experiencias son una puerta de entrada a una conexión mayor con la totalidad. Tercero, estoy haciendo el resumen que aquí tengo mi apunte. Es un área donde la vida me va a obligar a soltar el ego. ¿Y qué es el ego? A ver, detengámonos un poco en el ego. Yo sé que yo lo he hablado en muchos videos, lo he hablado en la escuela, lo he hablado en la formación, lo he hablado en diferentes lados. Pero ¿qué es el ego? El ego es la estructura de protección que desarrollé de niño. Sabemos que nacemos en un plano dual, ¿cierto? Una realidad dual. ¿Y qué sabemos de la realidad dual? Que tiene experiencias agradables y experiencias dolorosas. Y está el dolor de encarnar acá en la Tierra, que es Quirón, que haber perdido la totalidad, que haber perdido el útero, que tiene que ver mucho con Neptuno, pero lo voy a explicar en un poquitito más. Entonces, ¿qué sabemos? Que debido a la dualidad de estar acá en la Tierra, vivimos experiencias dolorosas. Nos sentimos, que nos van a hacer sentirnos solos, abandonados, inseguros, no queridos, rechazados, no vistos, no inteligentes, como ustedes quieran verlo, no valientes, ya depende un poco del resto de la carta. Entonces sabemos que la estructura de personalidad, regida principalmente por Plutón, la Luna y Saturno, son los tres mecanismos de protección de la estructura del yo, para protegerse de alguna forma ante el dolor. Y esto tiene dos características. Que primero, al sentirme herido, lo que hago es poner barreras al resto. Plutón y Saturno. De hecho, Plutón, ¿por qué? Porque Plutón habla de un sentido de sobrevivencia individual. Yo soy el que tengo que sobrevivir, versus el resto. Sabemos que Plutón te desconecta de los demás. Porque Plutón, ¿qué es? El instinto de sobrevivencia individual. Podríamos decir que los niños naturalmente están neptunizados, están disueltos en todo lo que hay alrededor, en la familia, están conectados con el todo, pero ¿qué es lo que sabemos también? Que tienen que, por el dolor, para protegerse de lo que sea que está ocurriendo en su vida, se activa su sentido de defensa, de sobrevivencia y se desconectan. Entonces Plutón
¿Y Plutón qué hace? Te dice, oye, los demás no importan. Si ese Plutón de sobrevivencia te hablara, te diría, lo único que importa es que tú obtengas el apego que tú quieres. Y ese apego plutoniano está dado por la casa de Plutón, principalmente, y por los aspectos de Plutón. Bueno, para eso está el máster de Plutón y nodos por casa, donde explico justamente eso. ¿Ya? Entonces, ese Plutón te dice, por eso Plutón importa tanto la casa, porque la casa donde está Plutón es de hecho donde yo me desconecto de los demás y donde yo hago cualquier cosa para sobrevivir. El siguiente factor de sobrevivencia es la luna, que también habla de estructura de personalidad. Que la luna no es tan aislante ni separadora, va a depender un poco del signo donde esté la luna, que es la energía a la que me apego, pero también te genera un comportamiento muy infantil. Ahí yo te diría que tiene más que nada que ver con el signo donde está la luna. Pero donde sabemos también que hay otro factor de separación, Saturno. Saturno también. De hecho, Saturno pone una barrera. Saturno es el ego, el yo, que de alguna forma se acoraza poniendo una muralla de protección con los demás para que mi vulnerabilidad, mis miedos, mis inseguridades, mi vergüenza, por un lado, no se muestren. O sea, como que Saturno lo que hace es como rigidizar el mundo emocional para que no mostremos nuestra propia vulnerabilidad, porque nuestro medio ambiente familiar nos dijo que era malo ser tan sensible, malo ser tan vulnerable. O sea, y de hecho a los niños que lloran mucho se les apunta. O sea, ¿me entienden? Está malo sentir tanto. Entonces Saturno, ¿qué hace? Rigidizar y contener nuestras emociones y al mismo tiempo mostrar una máscara con una forma que generalmente tiene que ver con la forma social que es aceptada por los demás o la forma que nuestros papás nos dijeron que teníamos que tener para comportarnos en el mundo. Entonces, Saturno, ¿qué es lo que hace? Separa. Me pone una barrera entre mi yo emocional y los demás, y pone una barrera entre mi forma de ser y los demás. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que Neptuno es lo que disuelve eso. Neptuno disuelve el sentido plutoniano de vida o muerte, soy yo sobre los demás y no importan los demás. Y también disuelve enormemente la estructura saturnina. ¿En qué sentido disuelve la estructura saturnina? Y esto es sumamente importante para entender lo que pasa en la casa donde está Neptuno. Porque va a ser en la casa donde está Neptuno es donde voy a vivir este tipo de experiencias justamente, ¿me entienden? Entonces, lo que Neptuno dice es, te derrite esa rigidez para no conectarte con tus emociones. ¿Qué vamos a decir? Que en la casa donde está Neptuno es donde tú sientes más, de cierta forma. También, ¿en qué otra casa tú sientes mucho? En la casa donde está la luna. Y también hay dos casas más donde tú puedes sentir mucho, que es donde está Quirón, pero sientes dolor y huyes. Y la casa donde está Plutón, que más que vulnerabilidad, tú sientes descontrol, enojo, terror. Entonces es como que te energiza más que te vulnerabiliza. ¿Me entienden? Entonces Neptuno lo que quiere hacer es derretir la barrera que no nos permite conectarnos con nuestras emociones. Y por el otro lado, Neptuno quiere derretir lo que nos separa con los demás. Entonces, ¿qué podemos entender? Que como Neptuno es un disolvente, en la casa donde está Neptuno no solamente siento mucho más mis emociones, sino que en la casa donde está Neptuno también lo que va a ocurrir es que voy a perder mis límites con los demás. De hecho, de alguna forma en la casa donde está Neptuno tengo una capacidad de conectarme con los demás mucho, mucho, mucho más. Y eso va a tener efectos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? ¿Jovencillas, jóvenes? Ya, perfecto. Vamos, continuemos. Entonces, tengamos claro algo. La casa donde está Neptuno es un escenario de pérdida de control. Segundo, es el espacio de conexión tremendo. Tercero, mayor sensibilidad y vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Es como que de alguna forma sentimos mucho en la casa donde está Neptuno. Nos sentimos muy vulnerables. Y esto va a generar distintos comportamientos. En algunas personas esa sensibilidad va a estar tremendamente desarrollada y vamos a ver que produce algunos efectos. Y en otras personas, la persona puede decir, ¿saben qué? No, yo no quiero sentir tanto. Y la persona puede huir de esa casa donde está Neptuno. Y no vivirla directamente como una experiencia personal. De hecho, si yo huyo de la casa donde está Neptuno, me puedo ir a la casa del frente. O si yo digo, imagínense que yo digo, no, en esta casa yo no quiero tener esta sensibilidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se proyecta. ¿Y cómo se podría proyectar? ¿Cuál sería un efecto de esa proyección?
que en ese escenario me voy a encontrar con personas extremadamente sensibles y vulnerables, a las que de alguna forma u otra yo voy a querer salvar. En ese escenario específico. Entonces yo no soy el sensible, eres tú la sensible, y en ese escenario yo hago de salvador. Porque yo soy rígido, yo soy racional en ese escenario, como que yo huyo de ese escenario de alguna forma. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que sabemos? Que en ese escenario donde está Neptuno, esa casa donde está Neptuno, yo puedo vivir experiencias de desilusiones. O sea, digámoslo de otra forma, en ese escenario puedo vivir muchas fantasías, muchas ilusiones y vivir profundas decepciones. Porque ese escenario está demasiado teñido con una energía neptuniana que tiene que ver con varias cosas. Primero, una energía que está muy conectada con la totalidad, donde yo creo que todo puede ser. Y eso me conecta con se me abre mucho los chakras superiores, sobre todo el séptimo, y si no tengo yo bien anclado el primer chakra, lo que puede ocurrir es que en ese caso donde está Neptuno vivo una fantasía idealista de algo que nunca fue. Si eso está pasando, o sea, si tú en la casa donde está Neptuno vives constantemente ilusiones y desilusiones, lo que estamos viendo es que tú no estás siendo capaz de canalizar esa energía espiritual a través de esa casa. ¿Qué quiero decir? Que en vez de vivir un proceso de conexión espiritual con Neptuno, con la totalidad, con la fuente, que implica rendirse a la vulnerabilidad, sentirla justamente, y eso va a tener que ver con sentir en el cuerpo emociones que probablemente no quiero sentir porque no me gusta sentir estas emociones de vulnerabilidad. Si yo no me conecto realmente conscientemente con la sensación de vacío, de vacuidad, de totalidad que entrega Neptuno, si no me voy conscientemente es así, significa que yo no estoy anclando esta energía. Y esa energía, tal como yo dije, vean por favor la clase de Neptuno de la escuela, o vean el video de Neptuno de pareja, que dije yo, que si Neptuno yo no lo lograba anclar y bajar a tierra, especialmente a través de un proceso de conexión, esa agua como que me rebasaba. ¿Y qué vivo yo? Profundas fantasías, porque nunca vi la realidad que había en esa casa. Nunca la vi. Entonces eso te está hablando de que tú no te estás conectando ni estás canalizando. Otra cosa que podría ser también un ejemplo es que tú no te estás disolviendo esa área de la vida, no le estás dando un sentido espiritual a esa área de la vida. Real, ¿me entiendes? No mágico. Porque no sería como, no, yo en esa área de la vida bebo mucho alcohol. No, tú no te dices, no, ya, eso es escapismo. No es canalizar esa área de la vida a un sentido espiritual. O sea, tú tienes que bajar lo espiritual en esa área de la vida, no alcoholizar esa área de la vida o disociarte en esa área de la vida. Porque también, ¿qué podemos decir? Que en esa área de la vida, también justamente entendiendo el tema de la ilusión y la desilusión, ¿qué es lo que pasa? Te disocias. Es como que específicamente en esa área de la vida, recuerden, las casas son escenarios concretos. Es como que yo en ese escenario donde está Neptuno, ¿qué es lo que pasa? Si es la casa 1, que es cuando yo salgo solo, ¿qué pasa cuando yo salgo solo a actuar en el mundo? ¡Pah! Y después me alego que choqué con algo, porque salí mirando para arriba. En la casa 7, pareja. ¿Qué pasó? Nunca te vi a ti el que tenía al frente, porque yo te estaba mirando acá la fantasía que tengo. ¡Pah! Me desilusiono. A nivel profesional, casa 10, voy a lograr metas, resultados, objetivos. ¿Y saben qué? ¡Pah! Estaba viendo una fantasía. Después me desilusiono porque los proyectos no me resultan. Bla, 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 bla. ¿Me comprenden un poco? Después vamos a ir viendo más o menos qué pasa en cada casa. O sea, pueden pasar esos temas y necesito anclar esa energía. La sintomatología me habla de una no conexión sana, real con esa energía. ¿Ya? Justamente, ¿qué es lo que podemos ver? Que como si estoy muy sensible, muy vulnerable en esa área de la vida, o incluso si huyo de esa área de la vida y me estoy ilusionando y desilusionando, ¿qué es lo que puede haber? Que me puedo victimizar. Es un área de la vida donde yo puedo victimizarme, decir pobre de mí, porque me pasan estas cosas, bla, 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 bla. Y eso sería claramente un ejemplo de que no me estoy haciendo responsable ni me estoy haciendo cargo de eso. También, ¿qué podríamos decir? Que es un área de la vida donde te pueden engañar, que tiene que ver mucho con la ilusión y la desilusión, ¿me entienden? Donde te pueden engañar. Y incluso podríamos decir, también un área de la vida donde tú puedes engañar. Porque no tienes nada claro, porque no hay claridad. Uno de los mayores consejos que vamos a ver, sobre todo si está asociado a casas de tierra,
o de negociación con un otro, es que por favor trata de hacer lo más claro, preciso posible. ¿Me entiendes? O sea, ten especial atención en la casa donde está Neptuno, porque es donde más tú puedes sobreidealizar, y como no le metes tierra, no le metes mercurio, no le metes orden, no le metes claridad, después te engañan o a ti te acusan después de haber engañado a alguien. Porque quiero que entiendas, tú también puedes ser muy poco claro y eso te puede generar problemas con los demás. Ya. Bueno, también justamente un poco hablando de la pérdida de límite, en esa casa pierdo los límites y me puedo sobreadaptar a lo otro, sobre todo si son casas, por ejemplo, demos un ejemplo, igual lo voy a repasar, pero casas vinculares, casa 3, casa 7, casa 11, casas de aire, Neptuno en casas de aire. ¿Qué pasa? Me mimetizo con las personas con las cuales me relaciono, porque en una casa de aire hay agua, ni hablar de las casas de agua. O sea, si tengo Neptuno en las casas de agua, me súper disuelvo y me pierdo en los demás. Porque ya en las casas de agua me conecto mucho con lo otro. ¿Me entienden? Entonces me disuelvo el yo. Y eso se va a exacerbar. Y eso es parte de lo que hace Neptuno. Porque Neptuno, ¿qué es lo que quiere? Es disolver. Pero ese disolver significa no tener ningún tipo de control si no soy consciente de cómo canalizo esta energía. Lo vuelvo a repetir. Porque en esa casa también me cuesta mucho poner límites. O puedo poner un exceso de límites como una compensación si me polarizo para el otro lado. ¿Ya? Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es el punto clave que quiero que entiendan? Que la casa donde está Neptuno es un área de sacrificio. Pero es un área de sacrificio para el yo, ego, personalidad. Que tiene que ver un poco con lo que partí diciendo. Es un área donde no hay control. Entonces, ¿qué significa eso? De alguna forma que todos vamos a sentir que en esa casa, lo que más nos importa de esa casa, no la logramos de alguna forma agarrar y afirmar, y eso se puede sentir como un sacrificio. Si yo me voy mucho al ego, que se niega a aceptar esos sacrificios, porque lo que quiere es tener control absoluto, voy a tener muchas desilusiones y muchos temas de todo lo que yo hablé. En cambio, si yo en esa casa hago un real proceso espiritual y de conexión, ese sacrificio me ayuda, porque quiero que entiendan, esto que estoy hablando tiene que ver con la casa 12. Esto que voy a hablar yo ahora es el mismo sentido que tiene la casa 12, que yo en todos los videos de la escuela de la casa 12 lo he explicado detalladamente, pero aquí se lo voy a sintetizar. El sentido de la casa 12 es entregarnos al río de la vida. ¿No es cierto? Por eso la analogía es dejarte llevar por el río o tirarte en un acantilado abajo, el precipicio, y confiar. Un acto de fe. Ese acto de fe tiene que ver con soltar el control de lo que el ego personalidad quiere. Por eso la casa 12 es tan compleja y por eso te castiga de cierta forma cuando tú tratas de controlar, quitándote el control. Ahí los enemigos ocultos, la enfermedad, todos son situaciones donde pierdes el control. Porque se tiene que soltar, el ego tiene que sacrificar el control. Entonces nosotros, si nos paramos en el ego, decimos, ¡ay, qué terrible! Yo no quiero soltar el control, qué sacrificio de la vida, maldición porque estoy encarnado en la tierra, odio esto, ¿ya? Ahora, si yo me paro en un punto trascendental de alma, lo que voy a entender que ese sacrificio es en realidad lo que mi alma en el fondo quiere hacer y quiere vivir, pero la estructura de personalidad, por sus miedos, por su necesidad de sobrevivir más que vivir, me impide conectar, porque es el factor que me separa y me aísla. De cierta forma, una analogía, la estructura de personalidad, imagínense que vamos fluyendo por el río de la vida, tuvimos una experiencia hermosa y empezamos a fluir por la vida, pero sabemos que la vida es dual, tiene bueno o malo, es un samsara, en la rueda de la fortuna estamos arriba, estamos abajo, que significa que el río de repente tiene rápidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la estructura de personalidad? Cada vez que hay rápido, nos ponemos a nadar para salir de lo rápido, o nadamos en contra y luchamos con la vida. Neptuno, de cierta forma, es el río de la vida, la casa 12 es el río de la vida. Entonces, lo que tiene que ver es soltar el ego control para dejarte llevar para donde el río te lleva, y entendiendo que esos rápidos no son tan terribles, y son terribles y nuevamente, pero pueden ser que realmente sean experiencias extremadamente dolorosas, pero tiene una trascendencia espiritual. Y de hecho esa trascendencia espiritual, esas experiencias dolorosas, te conectan con un nivel de compasión absoluto y te conectan con tu alma.
O sea, yo para entender a Neptuno tengo que entender que si yo simplemente quiero vivir cosas bellas, maravillosas, en la casa donde está Neptuno, y no vivo el dolor que tiene soltar el control y donde los ríos me va a llevar, donde los rápidos me van a llevar, no voy a poder vivir a Neptuno real. Porque Neptuno, si hay un planeta que demanda totalidad y rendirme a ambas polaridades de la vida, es Neptuno. Si yo no quiero hacer esto, voy a vivir Neptuno a nivel infantil. ¿Qué significa? Que quiero Neptuno como el útero que perdí con mamá. Eso nuevamente me va a hacer idealizar, fantasearme, porque es como que yo quiero Neptuno sin la conexión dolorosa. Cuando yo tengo que entender que la espiritualidad implica integrar ambas cosas. Entonces, ¿se entiende un poco lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, entonces... también, claro, hay algo que se me olvida decir. La casa donde está Neptuno es un área donde yo me conecto con lo transpersonal, con lo colectivo. Es como que de alguna forma en esa casa me conecto con lo que el inconsciente colectivo quiere. Es como que me conecto con lo que, no solamente con el que tengo frente, sino me conecto con el inconsciente de la humanidad o del lugar donde estoy. Es como que tuviera habilidades muy potentes para sentir lo que los demás sienten y para intuir un poco lo que los demás quieren. También en esa casa donde está donde está Neptuno, tengo una especial sensibilidad e inspiración creativa, porque estoy conectado con la fuente de la totalidad. Que nuevamente, si no la anclo a la tierra, esa sensibilidad y esa creatividad que se convierte en crearme puras fantasías que no se cumplen. En cambio, de alguna forma también habría que canalizar un poco esa sensibilidad creativa en esa área, en esa casa donde está Neptuno. Entonces, ¿qué? Son 3 consejos muy importantes que tenemos que tener con respecto a la casa donde está Neptuno. Que en esa casa necesitamos tener actos de fe. Tenemos que tener fe. Y esa fe no es ilusión fantástica. Que quede claro. Porque si es una ilusión fantástica, me voy a desilusionar. Estamos hablando de una fe un poco más grande que implica soltar el control. Pero esa fe de soltar el control toma fuerza cuando estoy con los pies en la tierra. O sea, cuando estoy aquí en la tierra y tengo bien trabajado Saturno. O sea, si lo vemos como un paralelo, la casa donde está Neptuno la puedo vivir mucho mejor si he integrado a la casa donde está Saturno. Porque en la casa donde está Saturno tengo la maestría de la realidad y la maestría del primer chakra. Entonces, entre más trabajo la casa donde está Saturno, y hay muchos videos míos y explicaciones que ustedes han visto la casa donde está Saturno, si yo trabajo la casa donde está Saturno, logro anclarme más fácil a la realidad, se me abre más el primer chakra, tengo más recursos. Entonces, eso va a permitir que se ancle mucho más la casa donde está Neptuno. O sea, aquí hablamos de sistemas planetarios, no son planetas aislados. ¿Ya? Entonces pide un acto de fe, pide confiar en la vida, dejarnos llevar donde el río nos lleva. Y nos va a pedir que entablemos y que hagamos un proceso de conexión espiritual real con nosotros mismos, con nuestra esencia. Es un escenario y eso va a tener que ver de cierta forma con sentir cosas que no nos gustan y conectarnos con la vulnerabilidad. ¡Ya! Espero que este video te haya gustado y te sirva mucho. Recuerda, si quieres estudiar astrología conmigo, puedes estudiar online en mi escuela astroterapéutica, donde justamente hago clases de este tipo. Todos los meses tenemos muchas horas de clases con mis alumnos y aparte también tienen muchas horas de videos que están listos, que pueden ver cuantas veces quieran, que son en alta calidad y con un excelente sonido y una producción audiovisual tremenda. Y hay más de 1300 páginas de apuntes. La formación completa conmigo tiene más de 300 horas de contenido y puede durar hasta 2 años. O sea, puedes llevarlo al ritmo que quieras. Si la quieres terminar antes, la terminas antes, pero está diseñada para hacerla idealmente en 13 meses. Y puedes seguir teniendo acceso a clases justamente donde yo respondo preguntas y vemos cartas. Práctica de cartas es fundamental y en la formación tenemos mucha práctica hasta 2 años. Eso, espero que te haya servido y que estés muy, muy bien.